mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hablar en Resonando Juntos con mi amiga Pilar. Ella es teóloga, ¿verdad? Sí. Es una combinación que nosotras hicimos fabulosa porque ya nos habíamos reunido antes y hemos conversado sobre diferentes temas con respecto a lo que es la fe, ¿no? Totalmente. Y entonces, bueno, a mí me gusta cómo ella habla, porque ella te explica las cosas como se la tienen que... ¿Cómo Sí, se cómo se expresa? expresa. Además que tenemos audiencia en la Se parte de emociona. atrás. ¡Tenemos ¡Bravo! público! Bueno, Pilar, un poquito de quién eres para que la gente te conozca, por favor. Sí, mi nombre es Pilar Encarnación, soy de República Dominicana. Ya lo sabemos. Se notó. Estoy maravillada, de verdad, la oportunidad que me están dando de expresarme. Como ya lo habíamos hablado antes, sí me dediqué mucho a lo que era la teología, es como que estudiar el mundo de las religiones también. O sea, es un lenguaje y no nos podemos cerrar. Sabemos que las religiones son las que dominan el mundo. Exacto. Y no solamente el físico, sino también el espiritual. Entonces es un tema que aunque no nos guste, yo exhorto a todo el mundo a que lo estudie un poquito. Claro, la idea es ir más allá de lo que la palabra dice o lo que cualquier otra persona pueda enseñar. A mí me encanta la combinación que nosotras hemos hecho porque pues yo manejo mucho la parte holística y también un poquito de neurociencia y es algo que compartimos muchísimo allí y yo. ¿Cuál era la pregunta que íbamos a conversar el día de hoy? Bueno, ahora mismo primero quiero un contexto ahora del tema. Ajá. ¿Por qué hablar de la fe cuántica? ¿Por qué hoy vamos a tener este tema? Dilo porque eso es algo que nos ha unido. Bueno, la fe bíblicamente es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y tenemos que tener claro que muchas veces queremos proyectar, queremos ser co-creadores, pero no sabemos manejar la energía de la fe. El mismo Jesús decía, tenemos que tener fe como un grano de mostaza, y con un granito de mostaza, que no sé si lo han visto, pero busquen, cuán pequeño es un granito de mostaza, para que se den cuenta de que Él nos estaba enseñando algo tan pequeño, pero que realmente era tan grande en nuestro día a día. Dice también la Biblia que nosotros podemos decirle a ese monte, muévete y el monte se va a mover. Claro. Quiere decir que cuando hablamos tenemos poder. Entonces, me gusta mucho enfatizar que la fe es la llave de lo que nos puede llevar a otro nivel. No solamente cuántico, espiritual, con nuestros hijos. Yo tengo fe en que mis hijos van a terminar la universidad y cuando yo tengo un tema con mis amigas, aunque yo no vea que mis hijos van por el camino, yo lo declaro. Claro. Porque yo creo en mi fe. Igual, esa misma fe yo la puedo mal usar y no a favor mío. Puede ser a favor, a no a favor de la vida, a no a favor de ninguno de nosotros. Pero fíjate que, por ejemplo, la física cuántica habla que el observador hace realidad lo observado. Entonces, digamos que la fe está conectada con eso. Sí, aquí esa es como una frase de apertura que tenemos nosotros. La fe no es esperar que algo pase, es saber que ya está pasando dentro de ti. Totalmente. ¿Qué te parece? Totalmente. Mira, energía, ¿no? Es energía, pero mira, la fe es un presente. La esperanza es esperar, por eso se llama esperar, porque de esperanza. Estás aquí esperando que algo pase. La fe es algo que ya tú lo tienes claro dentro de ti. O sea, no puedes manifestar algo que tú no estás creyendo. Y como mi hermana lo dijo Rosa los otros días, sí. Es crear, es creer. O sea, la palabra crear es lo mismo. Creer es crear. 100%. Creamos cuando hablamos, creamos a través de los sueños. Por eso es que es muy importante con quién tú estás compartiendo lo que tú estás creando. Eso es la clave de todo esto. Sí. Y la fe puede ser muy manipulada desde nuestra niñez. Por ejemplo, cuando somos chiquitas, yo quería ser una Barbie, pero en ese entonces no había Barbie morena. No, pero sigue siendo Barbie. Pero no había Barbie morena, espérate. No habían. Yo me tuve que reinventar. En ese tiempo. Y ya yo era Barbie. Y ya tú eras Barbie. Yo tenía la fe de que yo iba a ser una Barbie. ¿Sí entiendes el punto? Claro, entonces, tú la estabas ya proyectando, ya estabas pionera ya. ¿Qué pasa? Que de acuerdo a lo que nuestros padres creían que era lo normal, yo no podía ser Barbie, yo no podía aprender dentro de ese cuadrito, yo no podía salir. Cuando a los niños no le matamos lo que es la fe, el niño llega. El niño llega, ¿cómo? Mamá, yo quiero, y hay un libro muy bueno que se llama ¿Por qué los ricos son más ricos?
Y no se habla de riquezas económicas, es riqueza mental. Riqueza mental. Me encanta. Claro, Robert porque- Kiyosaki. Porque es verdad que existe que el rancho está en la cabeza. 100%. 100%. El rancho vive aquí. Sí. Entonces los niños dicen, estoy tocando piano, y allá viene mamá y te dice, no, espérate. Ponte a limpiar los platos, ponte a hacer otras cosas, porque eso no es para ti. ¿Quién dijo que eso no era para ti? Entonces nos empiezan a manipular la fe, que llega un momento en que nosotros perdemos la fe en nosotros mismos. Claro. Y el humano no puede tener fe en otra cosa que no sea primero en Dios y después en sí mismo. Entonces, Pili, referente a lo que tú estás hablando de la fe, ¿crees tú que hay una diferencia entre la fe dogmática y la fe consciente? Mira, creo que me atrevo a decir que la fe consciente es esa que nosotros tenemos esa certeza de que se nos va a hacer, que se nos va a dar. Y tengo entendido que cuando entran las doctrinas, ellos nos ponen su fe. Muchas veces hasta te la venden. Claro, porque ahí entra también la parte de la programación. Eso de es dónde lo que venimos, qué nos enseñaron, Sí. qué es correcto y qué no correcto para lo que supuestamente debemos creer en. Exacto. Entonces no le permiten, digamos, a ese ser evolucionarse de acuerdo a lo que su propia creencia. No es válida. Exacto, es que ni siquiera se nos pregunta en qué creemos, ni Entonces, se nos escucha. ni siquiera Entonces, se como pregunta. una fe impuesta. Es una fe impuesta. Exacto. Muchas veces, y quiero añadir esto, las personas confunden que pertenecen a religiones o a dogmas o a doctrinas por convicción propia. No es así. Basado en normas. Sí, También. pero realmente fueron culturalmente impuestas. Hay muchas culturas que tú le preguntas a una persona a qué religión tú eres, o a qué iglesia tú vas, o en quién tú crees, y bueno, y lo que dijo mi abuelita, que dijo mi abuelita, que dijo mi abuelita. Traemos entonces programación. el miedo o castigo. Totalmente. Eso es Oh, otra sí, cosa. ese tema tenemos que hablar Basado- un día. Sí. Lo podemos tocar ahorita un poquito. Ese sí es bueno. Otro día. El miedo. Es bueno Basado en el y miedo. no el castigo, porque entonces si yo no creo en lo que mis papás dijeron que supuestamente era bueno, entonces yo tengo que ser castigada, o ser marginada, o ser la ovejita negra. ¿Por qué? Porque no, por ahí hay una regla, que es la regla ¿Cómo del- se rompe eso? Bueno, te cuento. Primero hay una regla por ahí chulísima, que es la regla del salmón. Había una mujer que todos los días ponía el salmón, ¿sabes cuál es? El sartencito de un tamaño específico. Y lo picaba el No, salmón no. en dos. Y vino entonces después y el salmón en dos. Lo picaba en dos para ponerlo en el sartén. Y un día su hija le dijo, mamá, ¿por qué tú cocinas el salmón picado en dos? Y ella dijo, porque mi mamá lo hacía. Cuando fueron a donde la abuela, ¿por qué tú picabas el salmón en dos? Y ella dijo, porque mi sartén era muy pequeño. Y entonces fueron repitiendo y llevando los patrones. Y de eso hablamos en estos días, lo de patrones heredados y los patrones adquiridos que vienen dentro del ADN y vienen también en el árbol familiar. Sí. 100%. Y entonces la fe consciente y la cuántica, ¿dónde viene ahora? Pues yo pienso que la fe introducirse. cuántica vendría siendo, digamos que desde el ser, desde lo que el ser quiere. Yo sí lo sé. Sí, desde conectar con tu ser y qué desea el ser, Nacida del interior. decide del interior. Ok. Sí. Y el interior habla solo, Claro, Realmente y el ser está conectado con ese poder superior, con la esencia. con que la es Dios. esencia, Sí, con la 100%. fuente, con whatever, como le Ujú. quieran llamar. Yo le llamo Dios. Me encanta llamarle A Dios. mí me gusta la fuente. Sí, pero es lo mismo. Pues sí, cómo nos entendemos en este programa. Bueno, es el saber, el sentir, ¿no? Claro, Claro. Y el obedecer saber que también. hay algo superior que nos guía, algo más Exacto. inteligente que nosotros. Exacto, sí. Yo creo que Dios es un arquitecto, o la fuente es un arquitecto, y entonces yo creo que si nos calláramos más, si nos encontráramos a nosotras mismas y a nosotros mismos más internamente, nosotros vamos a escuchar esa vocecita. Otra cosa, gente, nosotros hemos enseñado a nuestros hijos de chiquito a callar esa vocecita. ¿Por qué? Sí, ¿Por eso qué? sí. Algo me dijo el amiguito imaginario, señores, esas cosas sí existen. Ay, Yo no Dios sé por mío. qué nos castran desde chiquito. Ojo, ¿Tú tenías no- amiguito imaginario? Sí, y peleaba con ellos, pero yo era la jefa, yo ganaba. Bueno, mi hermana Tú no sabe. eras la voz, sí. Yo era la voz de los más. Sí tenía. Sí, sí, ¿verdad que sí tenía amiguitos? Sí. Ah, Sí, no, y yo era el médico, ay, Yalira, yo era el médico. Yo era la doctora de los niños, sí. Sí, pero yo siempre fui una niña llena de amistades, pero a mí me encanta la soledad. Sí. ¿Por qué me gusta la soledad? Lo primero que hay que definir es la palabra soledad. Si la escribes normal, es sol, edad.
Ajá. Porque está compuesta en dos. Claro. El sol, que viene siendo la luz, la energía, y la edad viene siendo lo que estás viviendo, El momento. la era, el momento. Si la ponemos al revés, es la edad del sol. No hay forma. Perfecto. Divino. El Perfecto. ser humano tiene que estar solo. Sí. No hablo de la soledad. Ven, te cuento esto rapidito. Al humano no le duele la soledad. ¿Por qué? Al humano le duele que lo trajo a la soledad. Ya, sí, la consecuencia de... La consecuencia, estoy aquí por. Ujú. Entonces, ¿qué está sufriendo? No es, ay, estoy sola. No. Es que él me abandonó, es que él me dejó, es que ella me dejó. Las Es que heridas. mis hijos, las heridas Las son las que heridas. hacen que la soledad sea más triste. Sí. Pero realmente hablaba esta mañana con mi hermana y ella me decía, pero es que hay que aprender, y de donde viene mi hermana me explicó también, y un día tiene que hacer esto con ella, Sí. que no nos enseñaron a vivir sola. Primero, nosotros somos 7 hermanos, así que todo el tiempo estábamos con Todo el alguien. mundo estaba con todo el mundo. Siempre. No puedes comer solo. Si era una paleta, hay que dividirlo en dos. Si es un chicle, hay que dividirlo en dos. Entonces, esa codependencia de que alguien tiene que estar ahí con nosotras es lo que hace que la soledad sepa tan agridulce. Sí. O sea, yo sí quiero estar sola, pero es egoísta porque entonces mis hijos están en el cuarto arriba y no los veo. Sí. O me vine sola a la piscina y mi esposo está leyendo un libro. O sea, ese espacio Es necesario. es súper mega necesario para nosotros. Pero no debíamos, no nos debíamos, es otro programa. Esto me gusta. ¿Sí ves? Que ya tenemos otro programa ya, Sí, la soledad. aparte de todo, a mí me han dado unos puntos, pero yo me los voy a volar ¡Ah! y me voy a ir para otro porque Eso es lo me bueno. parece que es lo que traemos acá, la fe con energía vibratoria. ¿Qué crees tú sobre la exploración cuántica y energética? Dentro de la fe. Dentro de la fe. Volvemos a lo mismo, es que la fe es una energía, es una proyección de vida. De hecho, el otro día que nos reunimos, algo que me encanta decirle a las personas es, vamos a practicar cómo podemos llamar la fe de diferentes formas. En la Biblia se llama fe, pero antes se llama... Eso, me sí, gustó. Sí, bíblicamente es fe, tienes que tener fe. Pero si tú te vas a diferentes culturas, se le llama de diferentes formas. Pero también podemos decir que la fe es algo que puedes hablarlo, puede ser una proyección, puede ser una confirmación, puede ser cuando hablamos, cuando hacemos, cuando escribimos. Es que es muy importante tener una libreta. Yo tengo 2 libretas. Y por la mañana, y eso también yo sé que Yadira lo practica mucho, nosotras por fe declaramos cómo nos va a ir el día. Claro. Mi gente, Sí. Yadira O una meditación también te ayuda a declarar lo que quieres hacer. y una cosa va de la otra, porque cuántica, tú sabes que es como un salto que vamos a dar. Exacto. Es lo que no se ve, Con volvemos a lo mismo. con una frecuencia también. 100%. Con una frecuencia específica. Elevada. Lo ideal sea que sea elevada, pero muchas veces, como cuando nos sentamos a ver todo el tiempo las malas noticias o a llamar por la mañana a alguien que te va a hablar negativo, ¿qué hacemos? Bajamos la vibración y esa fe se va. Esto está malo, esto se va a caer, ¿de qué sirve? Y por ahí empieza a meterte la sugestión. Sí. Y ahí es que vienen cuando dicen, no, pero es que el día me empezó bien, pero todo se fue cayendo. ¿Va a preguntar algo? Y no es Yadira quiere preguntar algo. ¿Sí? No, ¿Qué va a aquí preguntar? tenemos mucha gente que ha entrado. Ay, qué chévere. Saludos. Me están saludando. Tenemos Hola. a Maritza, a Madeleine Basalar, a Linda. Hacen preguntas. LM de Mori. Pregunten, Cuando niña. tengan una pregunta, nos dejan saber, ¿verdad? Claro. Para que estas 2 chicas hermosas aquí les puedan contestar sus preguntas. Y si no, preguntamos a ChatGPT. Espérate que me meto. A Google. Enseguida nos metemos a ChatGPT. ¿Qué Bueno. va? Tiene por ahí. ¿Qué me dices de la reprogramación cuántica? Afirmaciones, intención. Y Sí, era lo que campos, estábamos hablando coherencia, ahorita. Sí, es como más- todo es que- viene. Es como reprogramar el cerebro, pero yo creo mucho en sacar lo que nos sirve para volver a poner algo nuevo. Lo Que difícil lo de hablamos la otra aprender vez. es desaprender. Sí. Cuando nosotros estamos desaprendiendo, mira, nosotros los seres humanos somos seres que vivimos con el apego. Entonces, si yo dejo de hacer una cierta oración que mi abuelita hacía, yo siento que le estoy traicionando ¿a quién? A la A la abuelita. abuela. En mi país se usa mucho bendición, mamá. Y aquí Sí. los niños te dicen hi. Sí. A mí Sí, me costó sí, al sí. principio. ¿Cómo que hi? Ven acá. Sí. Y uno le dice bendición a ciertas determinadas personas. No, es Uno le al dice- tío, a alguien que no es tu tío, es tu tío. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Son cositas que uno va diciendo, pero ¿en qué momento se perdió esa vibración de lo que sea que nosotros estamos proyectando? Pero vuelvo a lo mismo, creo que va mucho con la programación. Nosotros vivimos muy programados al trabajo, al día a día, que no nos damos cuenta que nosotros podemos crear tanto. Total. Y somos full creación.
full creación. Nosotros estamos donde estamos y yo sé que muchas personas esto a lo mejor no van de acuerdo con esta opinión, pero nosotros estamos donde estamos porque lo hemos creado. Totalmente, sí. Lo hemos provocado. No hay coincidencia, hay diosidencia. Entonces yo creo que todo es un resultado y viene de ahí, de la vibración, De lo que de uno la cree, energía, de la creencia, de los valores, es un conjunto energético. Y hay una cosa que hay que entender, los valores van a cambiar, el principio no. Eso es algo muy hermoso también ¿Cómo que así? podemos ¿Cómo así? aprender. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿por qué los valores cambian? Si yo me voy a la India, yo tengo clientas que son indias y ellas andan literalmente desnudas con un piercing aquí y la viejita andan con una cosita aquí de color y una pantallita. Culturalmente, ella está en su mejor nivel de sus principios y de sus valores. Uh-huh. ¿Verdad? Yo voy con ese tipo de ropa como caribeña a mi país y yo voy a ser mal vista. Ya. Entonces ya tú ves que sí se puede cambiar. Lo que no cambia es el principio es la fuente, el principio es la esencia, el principio es quién tú eres. El entorno puede trabajar tu personalidad y cómo estás proyectándote en la vida, pero si sacas el tiempo tuyo para ti, te das cuenta que esa no eres tú. Claro, o sea, digamos los valores adquiridos del colectivo, de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer con respecto a lo que los demás quieren. Sí, okay. Eso es como si la persona tuviese miedo o duda del entorno. Entonces, claro. ¿Qué te conlleva eso? A una fe bloqueada, porque ya no estás creyendo ni en ti misma, ni nada. Y entonces ya no te vas a vestir así, porque ya lo que tienes en tu entorno te va cambiando 100%. Totalmente. Te va definiendo a ti quien tú no eres realmente. Exacto. ¿No hay preguntas? No, ahora mismo no tenemos ninguna pregunta. Por favor, anímense. Pregunten. Lo que ustedes sin miedo. ¿Qué dices tú? ¿Crees que tenemos una herida de la desconfianza y la pérdida de fe? Nosotros. Yo diría que ahí podemos entrar un poco en las heridas. Yo creo que dentro de las heridas que tenemos como de vivencia desde niño, estas programaciones hacen que entre la desconfianza, pero en determinados aspectos de nuestras vidas. Sí, 100%. Eso es más subestimado, no puede ser. Pero va de la mano. De la mano. Porque te empiezan a rechazar. Y el rechazo que crea, herida. Y crea dolor. Y crea inseguridades. Y crea el que pierdes la esencia de quién eres. Siempre me voy a ir al principio. ¿Qué te está rodeando? Tú entras a una relación con una autoestima muy bonita, porque claro, la pareja te la ayuda a subir y estamos en esa vibración de que todo está perfecto. Pero automáticamente tú vienes sacando tus joys. No hay un yo, hay varios joys. Cuando vas sacando tus joys, que es esa maletita de frustración o de cómo tú te comportas cuando estás enojada o cómo tú te comportas cuando tú estás en tu éxtasis, en el punto de la vida, es lo que hace que las personas tienden a sentirse frustradas porque ahora tú me estás rechazando cuando realmente te estoy mostrando quién soy. Entonces yo creo que ahí se van creando las heridas y es a un mismo rechazo y el rechazo a la misma herida, como que van de la mano, 100%. Siempre. Desde mi punto de vista. Igual con la herida del abandono. Sí. No, la herida de abandono es una herida que es bastante fuerte. Yo creo que todas las heridas las tenemos todos tenemos todas las heridas, pero siempre desarrollamos unas más que otras, unas son las que más nos pegan que otras. Y bueno, el abandono viene desde, y yo creo que ella dirá que es médico, entiende un poco este punto, desde cuando nacemos. Cuando cortan el cordón umbilical, se queda el cordón de plata. Busquen qué es el cordón de plata. Siempre vamos a estar unida a mamá. Es muy difícil que una mamá no diga, ay, mi hijo está en Chicago y no sé, sentí algo. Sí, ese cordón de plata está ahí. Es el emocional y el karmático. Claro. Pero realmente desde que te sacan del útero, que te da frío, que estás, me imagino que no lo sabemos explicar porque en ese momento no estamos conscientes, pero venimos a un trauma. Entonces nosotros estamos, sí o no, y entonces después nos llevan a dormir solo a la camita. Entonces después estamos acostumbrados a los movimientos corporales de mamá y a los sentimientos, a lo que sea que mamá está en ese momento viviendo. Y de momento nos desconectan de todo. Entonces tenemos que aprender a comer y a beber y a hacer solo. Ya de ahí, si el bebé no es acurrucado, que por eso la lactancia es algo que yo promuevo mucho, tienen que lactar a sus hijos,
es lo que le va dando seguridad y preparándolo para ese desapego, que es muy bueno, pero que no se sienta abandonado. Porque antes los psicólogos decían, pon el niño a dormir al mes solo en su cama. Y esos son los niños que primero se van de la casa. ¿Por qué? Porque se sintieron abandonados, porque fue muy brusco. Y de ahí es el abandono. Consecuencia del abandono, si tengo tiempo para dar un poquito de detalle. Sí. En mi carrera he visto muchas mujeres trabajar desde el abandono. Y eso crea consigo que todas las parejas se le van corriendo. Y los hijos se desesperan. ¿Por qué? Porque no sé si se acuerdan una muñequita que había antes. Las parejas se van corriendo. Sí, se van, asustan. Asustan porque como yo tengo miedo que me dejes, ahora yo estoy haciendo todo bien, según yo, y tú me vas a dejar encima de que todo lo hice bien. Y puede ser que no lo hicimos todo bien. Claro. Pero ¿quién viene a pagar eso en nuestra adultez? Las parejas y nuestros hijos. Claro. No vives confiada. Siempre estás preparando que esa persona te va a abandonar. Por tu niña interior. Claro, por la niña interior es la que está herida. Exactamente. Y no necesariamente las personas te están abandonando, sino te están dando tu libertad a hacer. O no están vibrando contigo, o no, ya no te conviene esa pareja. Me gustó eso, no están vibrando contigo. Sí, ya no están vibrando contigo. En todo el sentido de la palabra. Anótenlo. Anótenlo. Entonces, sí, otra cosa que he visto de las mamás del abandono, cuando no han sanado, es que mega protegen a sus hijos. Hasta hacerle el suficiente daño de asfixiarlo y el niño no tener una identidad propia. Exacto. Sí. ¿Por qué? Porque ahora le queremos dar todo para llenar el vacío que el niño no te pidió y que no tiene. Lo tienes tú. Exacto. Ese vacío es tuyo, no del niño. Exacto. Entonces, que me da pena porque estos niños, principalmente en Estados Unidos, no los dejan respirar. Tiene que estar activo todo el tiempo y no lo enseñan a, usted se sienta, se puede sentar 5 minutos, escucha el corazón. No lo dejan aburrirse. No lo dejan aburrirse. Y es necesario necesario aburrirse. Se aburren es cuando tiene creatividad en ese momento. 100%. Crean algo, pero 100%. no dejan aburrirse. No lo dejan. Sí. Que yo sé que tú has sido una persona, una líder. A ti la gente te sigue y cree mucho en ti y tú eres parte de esa fe. ¿Qué le podemos decir a esa gente que ha perdido la fe? La fe en muchas cosas. Y no solamente porque la ha perdido o porque no se la enseñaron o porque ha vivido situaciones difíciles. ¿Qué tip le podemos dar? Por ejemplo, yo le daría en el caso, pero quiero que me des tú uno. Dame unos tips para reconectar con la fe. Primero, la fe sin obra es muerta, bíblicamente hablando. Ajá. Si tú no tienes una obra, tú no tienes una fe. Y si tú no tienes una fe, tú no tienes una obra. Por ejemplo, yo me puedo sentar todos los días a tener la fe de que voy a perder peso. Pero si yo no trabajo el perder peso, puede ser que no pase. Porque la fe tú la mueves en el campo espiritual, energético y cuántico. Claro. Pero para que tú veas en la materia el resultado, también tienes que trabajar en la materia. Yo creo que un tip muy bueno de la fe es practicarla, porque la fe se practica. La fe no se vive, la fe se practica todos los días. Tú abres los ojos. De hecho, nosotros todos tenemos fe. Tú dijiste ahorita, cuando la fe se pierde, la fe no se pierde. Porque la fe es algo que tú practicas todos los días, pero inconscientemente. Mi tip del día sería, practica la fe conscientemente. Por ejemplo. ¿Cómo? Vamos a hablar de la inconsciente. Ajá. Yo compro pasta de dientes y compro agua por una semana. Yo le estoy diciendo al universo, le estoy diciendo a Dios, que yo voy a vivir una semana y me voy a lavar los dientes todos los días. ¿Qué quiere decir eso? Que me voy a despertar, que no voy a morir en el sueño. Okay. Yo empecé a trabajar mis fe desde el lunes. Cuando tú planchas las camisas de la semana, tú tienes la fe de que esa semana tú vas a estar viva, vas a ir a trabajar, porque planchaste y te preparaste. Me gusta la palabra preparar porque está compuesta en dos también, que es que te preparas, no te presientas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pones acciones. Sí. Para mí es eso. La fe es algo que es inconsciente. La consciente es la mejor. Tú te puedes sentar en un rincón de tu casa, y esto va a sonar muy holístico, pero tú te puedes sentar en un rincón de tu casa y practicar tu fe. Por ejemplo, ¿cómo yo he practicado una fe consciente? Yo he sido mamá soltera y yo he ido a mi cocina y yo le he hablado a mi estufa. Aquí se van a cocinar los mejores alimentos para mis hijos. Esta la cena, y empiezo a declarar. ¿Y sabes declarar. Yo lo he visto. Poder de la palabra. Yo he visto. Porque tú creas con la palabra. Porque la palabra es... Claro, cuando ya es palabra, ya es procesamiento mental y procesamiento emocional. Ya es una cosa ya plasmada. Ya nada más es materializarlo. Exacto. Una vez una persona que me escuchó hablar así, me escribió un comentario que porque yo era tan materialista
Y yo le dije que todos tenemos una lista de materia. ¿Sí o no? O sea, al fin del día, el que no es un materialista es porque no estás aquí. Pero Sí. todos tenemos que tener una lista de materia que te gusta. Materializando. Tienes que materializar. ¿Sabes? Pero volvemos a los patrones, Claro. que alguien dijo. Entonces, no, sí hay que ser materialista, lo que no hay que ser es interesado. Pero vivir con una lista de las materias, de lo que tú quieres manifestar, el colegio para tus hijos, no sé, una buena vida, un yate, un viaje. A mí me gusta viajar. Y yo tengo en mi cuadrito que uno va haciendo para los sueños, Los vision board. en el vision board, yo lo tengo lleno de viajes. Sí. Porque yo tengo una lista de materias que quiero Cumplir. cumplir en mi vida, y eso tiene que ver con la fe. Sí. Es que la fe está más activa y más presente de lo que la gente se imagina. Claro. Digamos que interfiere mucho es las cosas que te hayan vivido, que hayas pasado. Que por eso es que uno dice, bueno, es que perdí la fe en encontrar un gran amor, pero también influye, ¿verdad? Digamos, no es que es la pérdida de la fe porque perdiste eso, sino también hay que mirar de dónde viene esa situación de herida y de pérdida. Identificar qué pasó ahí, en dónde se perdió esa fe, cuándo se perdió la fe. Y no es que se pierde, es que se canaliza diferente. Algo pasó. Algo pasó, es como un cruce. Un cruce. Yo declaro el amor de mi vida, y el día que el amor de tu vida se te va, supuestamente, Ajá. entonces tú quedas así como que, ¿pero qué hago ahora? No vas a hacer nada. Pero te estás dando un permiso para volver a confiar. Para Exactamente. volver otra vez a tener Sí, fe. pero a lo que yo me refiero, como voy al punto, es que tal vez repetimos los mismos patrones, porque es que el amor de mi vida era ese, y yo pensé que es que era ese, y llega y repito otra vez el mismo patrón, y vuelve y se enreda de nuevo, vuelve y fracasa, vuelve y otra vez. Entonces, ahí no solamente hay una visión de falta de fe, sino también de un comportamiento adquirido que ya viene de una programación, Claro. que era lo que al principio conversábamos. Me gusta cuando tú pones el amor de tu vida. Sí. Lo vas a editar, esto no lo vas a poner, edítalo. Mi esposo actual siempre me venía diciendo Páralo. en conversaciones, no, síguelo. En conversaciones, yo soy muy abierta. En conversaciones, es que el amor de tu vida fue otra persona. Es que el amor de tu vida fue otra persona. Y un día le dije, ¿sabes qué? Sí. Sí, En fue el aquel amor de mi momento. vida. En aquel momento fue el amor de mi vida. Exacto. Pero ocúpate tú, que tú eres el amor de mi vida ahora. Claro. Porque tengo que aclarar, el amor es uno, es una energía. Claro. Y tú la puedes proyectar como miedo o como amor. Exacto. O como valentía, porque el miedo siempre va a estar ahí. ¿Y si hay diferentes tipos de amor? No. Es el mismo amor, es el transformado. mismo amor dado de diferentes formas. Exacto, transformado. Transformado. Sí. Y ese es un tema que lo vamos a tocar un día porque es buenísimo. Sí, es un tema muy interesante. Bueno, y tú puedes caminar con una fe activa. Sí. Ok. Sí, recordándote todo el tiempo lo que quieres. ¿Cómo? Lo que eres. Como alinearte con Como un alinearte propósito, todos los días con el con un propósito. propósito. Exacto. Es como dice Rosa, o sea, yo decidí que yo voy a ser feliz, que es la felicidad de un estado de conciencia. Yo voy a ser feliz con lo que tengo, con lo que soy. Sí, porque es un nivel de conciencia, es como conectar con esa frecuencia. Totalmente. Totalmente. Y el amor también es una frecuencia. Sí, por supuesto. Ese tema lo vamos a tocar bien lindo. El amor hay que tocar. Hay que hacer una lista. Hay que hacer Hay que hacer una lista. Vamos a estar ocupadas todos los meses. Sí. La del amor me encanta. ¿Qué ha significado para ti despertar con tu fe cuántica? Sí. El resultado. La fe cuántica es un resultado porque es algo que ya tú estás viendo que sí. Por ejemplo, puede estar la fe, que es la convicción, como te dije anteriormente, de lo que no se ve. Pero sin embargo, yo creo que ya cuando estás en lo cuántico estás dando el salto que tú dices, esto era imposible. Tú te quedas como que esto no estaba supuesto a ser tan rápido. Y tú sabes que parte de la fe también tiene que ver con el soltar. Totalmente, la ley del desapego. Hay que soltar para que las cosas se den. 100%. 100%. Hay personas que me dicen, yo estoy buscando el amor de mi vida. Te vas a pasar la vida buscando porque el que busca es porque no ha encontrado. No lo va a encontrar. Cuando yo digo, yo quiero esa copa, le estoy diciendo al universo, no me pertenece, por eso la quiero. Pero si yo digo, yo amo esa copa, el universo entiende que ella es mía. Yo amo el amor de mi vida que ya está ahí. Yo no lo estoy viendo, pero yo sé que está ahí. Pero es que entonces si ya tú lo dices, encontraste. yo quiero encontrar el amor de mi vida. Es porque no lo tienes. Pero tú no estás viviendo lo que tú tienes que vivir día a día, por estar buscando algo.
eso te va a llegar. Bueno, Sin la tú darte Biblia cuenta, dice- de pronto no te va a llegar sin verlo, sin nada, y ahí va a estar. Hay una regla que pocas mujeres lo saben, pero la mujer no puede buscar al hombre. El hombre busca a la mujer, dice la Biblia, cuando el hombre hallare mujer. Quiere decir que busques al hombre, no la mujer. Y por eso se pasan toda la vida corriendo detrás de un hombre. Ahora, cuando tú persigues algo, ¿qué hace esa cosa? Sigue corriendo. ¿Se va? No se persigue. Se es, y en esa naturaleza, cuando alguien aparece, ya sea hombre, ya sea mujer, puede ser hasta un gato, no sé, los niños de World Vision. Cuando me preguntaste algo del amor ahorita, que es un tema que lo vamos a tocar porque me encanta, el amor es tuyo, tú decides a quién dárselo. Sí. Él se me llevó el amor no se lo lleva a nadie. Ay, no. Él se me llevó el corazón. No. Cuando van a hacer un examen del corazón. Es que así se siente. Bueno, sí. Así se siente. ¿Sabes? El corazón lo va a buscar a él. Es que se me llevó el alma. No, ese amor es suyo. Me gustó. Esa alma es suya. Ese corazón es suyo. Me gustó. Y el día que usted no encuentre a quién dárselo, pues, no sé, están los niños de World Vision, están los perritos, está tu mamá, está tu papá, estás tú. Una mascota. Estás tú, están las plantas. Mira, lo más triste es cuando una gente ve a alguien solo que dice, qué pena, está solita. Y solita feliz. Feliz. No, solita está en todos los Instagram posteando. Roma, Italia, no sé qué. Y tú casada, Y que en compañía, y triste. Y como dice Rosa, sola. Así que bueno, volvemos a Pero ese es otro tema. Aburrida en la casa. Sí, pero bueno, para cerrar, Bueno, yo creo que la fe... Para cerrar. Es algo que se vive. Se vive en la fe. La fe es algo que se practica día a día. Sí. 100%, sencillo, Sí. tranquilo. Y también lo otro es estar agradecido. El Ay, agradecimiento. sí. Ese es otro El tema. agradecimiento. La gratitud es muy bella. Sí, Exacto. ese es otro tema. No, pero parte de la fe tiene que ver con el agradecimiento. Bueno, 100%, porque porque ya terminamos lo aquí declaraste. para volver a empezar con... Exacto. Así que síganos para más información. Gracias por la invitación. Gracias, mi amor. Me encanta tenerte. Vamos a seguir haciendo estos programas porque son muy lucrativos. Qué bueno. Sí. Nos vemos en el próximo. Y gracias por seguirnos. Y díganle que me invite, que yo venga. Así. O se vamos, o vamos. O vamos. O vamos al lugar que... Nos vemos en el próximo. Bye. Gracias.